What's up guys, Mass Power here, and today we are bringing another no death run to the house, and this one is S.C.A.T or Special Cybernetic Attack Team for the NES. ¿Qué onda banda? Aquí el buen Masin. El día de hoy vamos a jugar un especial, de hecho es uno de mis juegos favoritos, el cual se llama S.C.A.T para el NES. Y permítanme un segundito porque ya el Kirby se emocionó. Y ahí estamos. And there you go guys. What's up guys? How's it going? I hope everyone is having a great time. ¿Cómo están banda? Espero que se la estén pasando bien. Y bueno, ¿cómo defino este juego? Es como, imagínense, pues un Contra en el espacio. O en el aire, como quieran verlo. This game is like Contra, but flying. You have two characters to select from. Just palette and color change, nothing else. They have the same weapons, abilities, and well, satellites that help him or help them to attack. Como les digo, este juego es parecido al Contra. Haz de cuenta que los personajes son igual. Haz de cuenta que es como un rojo y un azul. No hay ninguna diferencia de que alguien ataque más rápido o sea así. Usan tres tipos de armas. Ahorita estoy usando lo que se llama white o rayo ancho, vamos a decirlo así. Tienen dos satélites que pueden moverse. Tú los puedes mover para que giren en cualquier dirección. Bueno, que giren en círculos sin problema. O los puedes detener en una posición fija. The satellites can attack in any direction. Actually, if you press button A, they will start, going in circles. And you can stop it with the same button at any time. Like you can stop him and attack in a certain position. The weapon that I'm using is a white beam. As you can see, it has more range. There is a laser gun and also a bomb gun. So those are the three weapons that you can get in the game. Les digo que aparte del rayo ancho tienes el rayo láser y aparte bombas, puedes disparar bombas por tu pistola. Son las únicas armas que hay en el juego. Hay diferentes, un par de ítems que puedes agarrar. Uno es una S que te da más velocidad para tu personaje y la letra R que es de recover o recuperas vida. Como puedes ver aquí también tienes como un cierto límite de puntos de vida que son 6. Si mal no recuerdo hay un código que te da 10 o 12 puntos. La verdad, ese sí no me acuerdo. Sí sé que hay uno, pero no me acuerdo cuál es. Pero no lo vamos a ocupar honestamente. El ítem de recuperación te da 4 puntos adicionales de vida. Y aparte, por cierta cantidad de puntos que juntes, te dan un punto de vida. Imagínatelo. Pues no sé cómo explicarlo. No son vidas porque no es como en Contra, que te disparan y mueres. No, aquí sigues peleando hasta que obviamente se te acabe la vida. In this game you have a lot of items, a couple of items that you can get. And those are the speed power up to increase your speed and the recovery item that can recover 4 points of health. You can also have some health by killing enemies. When you kill you get certain amount of points, you will get 1 point of health. Right now we're on the level 1 boss and you can see this is a battleship, I want to call it. So you have to destroy the core, but from time to time they will appear some turrets and also some bombs. Les digo que estamos en el primer nivel del juego, que es como una especie de nave de batalla, vamos a llamarlo así. Esta nave de batalla hay que destruir el núcleo que está en el centro. El núcleo se va a defender con unos láser, pero también va a aparecer unas bombas que explotan y salen proyectiles, y también unas torretas. Después de darle una cierta cantidad de daño, pues vas a matarlo, vale madre. La historia del juego ya la vieron al principio, por eso dije, nah, vamos a dejarla, chingue su madre. You saw the story of the game and I was like, nah, fuck it, you can watch the story about what's going on. In short, it's alien invasion and you have to stop them. Like that, like Contra. Like Contra. This game has 5 levels. They are not short, and it's a side-scroller. As you can see, all the levels are side-scroller. So you have to be very careful because sometimes enemies can appear from the bottom and then from the back and then from forward or from up and down. So you have to be in all directions because you said, hey, I have health points, that's good, but no, if you get distracted, you can die easily. Les digo que tienes que tener mucho cuidado porque este juego sí, la verdad, pues tiene 5 niveles que dices, 5 niveles, facilito, mira, pero no.
La verdad sí tienes que pensarle muy bien, porque a pesar de que tienes tu barrita de vida, si te distraes un momento, o sea, los monstruos son de que mamas, güey, vales madre. Te pueden rodear por todos lados, ahora sí que te llegan por arriba, por abajo, por adelante, por atrás, que te gusta. Entonces sí te recomiendo que siempre evadas mucho, que estés atento, o sea, la verdad. Los satélites que tienes alrededor tuyo te van a ayudar bastante. Yo normalmente solo los enfoco en la parte del frente y en la parte de arriba, que es donde más me atacan. El problema es que ahora sí que me llegan por detrás, ah caray, y pues sí me la parten. I usually go with the satellites in the front, and sometimes I put it up and down, and that's it. But the issue is that always my back is unprotected. So sometimes some enemies like, I got you, bitch. And you can see here on the cavern level, I having a rough time because some enemies are hitting me really good. So here I will lose most of the health points that I get on level 1. I start with 6 health points, so I'm like 10. Right now I think I have maybe 8. So I have to be careful. The soundtrack of this game is cool, actually. I enjoy the sounds from level 1, 3 and 5. Yeah, 1, 3 and 5. 2 and 4 are not bad, are good. Just I don't enjoy them as much as the other levels. Al ser un juego de Natsume, su banda sonora está muy buena. Yo la verdad sí disfruto mucho las canciones del nivel 1, 3 y 5. Y no es porque el nivel 2 y 4 sean malas, solamente que pues no las disfruto tanto como estas otras que mencioné. Ahorita, un dato que están viendo es que cuando te dan el ítem para recuperar vida, la R, es porque ya vas a llegar contra el jefe. O sea, el juego es generoso, te dice, güey, ya estás llegando contra el jefe, te va a partir tu madre, ten tantita vida. Lo cual es como que, gracias. Maybe you realize now, but as you can see, when I get the health item, the R, it's because I'm close to a boss. And the game is like, hey, you know what? You get your ass kicked and you're gonna face the boss, so here, have some energy. And that helps you. The bosses are not too hard, stage 1 and 2. No, actually, I think all the bosses are easy. I think only maybe stage 4, it's the hardest one. But because it has a lot of range of attack. As you can see, the worm only goes around, so I just have to wait for the right spot and shoot the bitch. Les digo que los jefes no están tan difíciles. De hecho, vieron que el gusano ese, o sea, estuvo fácil. Así es como se mata al gusano. Y después de matar, ahora sí, después de matar al gusano, pues nos vamos a mi nivel favorito, que es el nivel 3. La canción de este nivel es como que, sí, te vas a aprender ahorita, banda. After beating the worm, we are on stage 3, and this is my favorite level of the game, because the soundtrack and the action that you're going to see coming up next. And you will be seeing me dancing like, yeah! Oh. But let's just wait. It's getting started. Here we go! Y aquí vamos! ¡Woo! I will take off my shirt. No, wait. That's for the streams only. Le digo que ya me voy a encuerar aquí con esta canción, pero no. Eso solo es para los directos. Entonces, aquí os das cuenta que nada más pues es un elevador espacial. Te lleva al espacio. Duh. Entonces vas a ir subiendo a una gran velocidad mientras esquivas pues lo que son basura espacial, quiero pensar, y aparte pues los enemigos que te quieren partir la madre. Entonces tienes que ir así, ahora sí que esquivando de todo. La verdad no es un nivel difícil, solo que sí tienes que estar atento, porque como puedes ver, como vas a una alta velocidad, se te van a descuidar algunos objetos. This level is so much fun. You have to avoid the debris from the space because you're in a space elevator. So you're going really fast. You have to avoid enemy damage. The song is awesome, like tan tarara, tan, tan. A pretty good song of the game. So it's avoiding everything. And besides, because it's a high speed level, if you can call it that, sometimes you will like how can I explain it? You will be focusing on the background, and sometimes you can skip an enemy and that will hit you. Like, fuck. I try my best to hit the debris because that debris gives you points. Not too much, but give you a good amount of points. Well, a small amount of points, I meant. So from that, I'm like spamming in that way in order to get some extra health.
esta basura espacial, o sí, vamos a llamarlo basura espacial, le puede disparar. No se puede destruir, pero te da una pequeña cantidad de puntos. Y saben que si juntas cierta cantidad te dan un punto adicional de vida, lo cual vamos a necesitar para los niveles 4 y 5. And it's kind of funny because we are almost halfway of the game. I mentioned that it has 5 levels. So after this we're going to space. We're gonna face 2 bosses. Well, one mid boss and then the boss, or whatever you want to call it. So I have a good, well, not a good luck, but I have a good run here. So I didn't take I think I only take 1 hit. I don't remember. Les digo que aquí nada más hay que tener cuidado. Digo, creo que me pegaron 1 o 2 veces en este nivel. Bueno, en el elevador, porque el jefe sí... Ahí está, me pegó. There you go, that hit me. Because this level kick my... Well, not this one. The other levels can kick my butt really hard by taking a lot of health. You can only see 12 or 10 points of health, but you can have more. Les digo que tal vez veas nada más 10 barritas de vida, pero puedes tener más. De hecho, al principio de cada nivel, como han visto en el mapa, como vamos avanzando, también te muestra cuánta vida te queda. At the beginning of each level, you can see how much life you have left, the map of the world, or, well, the game, in this case, because right now we are going to space, and we are reaching space right now. Like, this is a short level, maybe? So after this we're gonna get some health item, a health item here, and then like I mentioned we're gonna start facing the boss. Como les digo, aquí ya después, pues el nivel no es tan largo, la verdad. Yo disfruto mucho de la canción del elevador, es como que, está bien verga. Luego así como que ya más relax la canción, así como que, ya güey, llegaste al espacio, estás relax. No me pregunten cómo respiran en el espacio, está cabrón. Y ahorita ya nos vamos a enfrentar al jefe. Tiene 2 fases. En realidad sí es la mejor descripción de este jefe. Tiene 2 fases. Esta es la primera fase y luego ya lo destruimos y llega la segunda. Aquí me van a pegar creo que una vez. ¿O no? No, de hecho, me fue bien. This stage has a boss that has 2 phases. That was first form. Now it starts the real form here. And I think this boss is going to hit me like 3 times. Because I was a dumbass. But it's like a cannon, a laser cannon? Maybe? I don't know how to explain this boss. Like, there you go, 1 hit. And then you destroy it, and then the other form, the final form of this boss, like, yeah, that one, like, I was waiting for the satellites to help me to avoid the damage or destroy the enemies, but no, I was too late. Les digo que ahí estaba esperando el satélite que girara hasta atrás para salvarme del daño. Pero mira, no, lo estoy haciendo horrible. O sea, me está partiendo la madre. Es como que, güey, no. El chiste es conservar vida, no perderla, pendejo. The idea is to get some, well, conserve as much health as I can. But I did it horrible. I think I'm on 9 points or maybe 10. No, I think I'm 9. Oh, 12. My bad. Horrible wrong. This level is one of the hardest of the game, and the boss and the stage, because we're on a battleship, another battleship, but a huge one, and that's what she said. Este es uno de los niveles que sí está difícil, la verdad. Estamos en una nave de batalla, y es enorme, así como te gustan, grandes. Pero la verdad está bien armada, o sea, sí hay rayos láser que de repente ni aparecen en la pantalla, nada más de repente, ¡pum! Y así como que, hijo de tu puta madre. Pero si la verdad te acuerdas mucho de cómo, en qué posición están, los esquivas fácil. No como ahorita que vieron que me pegaron por pendejo. I'm saying that right now we're gonna face a battleship. It's huge, like I mentioned before, and that's what she said. Just to be sure. But it has some laser turrets, and those lasers start shooting before appearing on the screen, so you have to be careful. If you know where they're gonna appear, no problem. Like, you can dodge it without issues. But sometimes you forgot. I played this game. Well, I have it. Actually, I have the original cartridge on there on my side. But right now my NES is not working well, so I need to fix my NES in order to start playing more NES games from. But you know, I always have the RetroPie, so I'm not worried about that one. Les digo que la verdad ahorita estoy jugándolo en el RetroPie. Digo, tengo el cartucho original, lo tengo ya guardado, pero me da flojera sacarlo ahorita.
La verdad, normalmente lo pondría en el Nintendo sin problema, pero no he llevado a arreglar mi Nintendo. Tiene un problema, no sé por qué, pero no agarra ningún cartucho, solo Battletoads. No sé por qué hace eso. The NES is working, well, kinda. It's kinda weird because all the games, they work for a bit, and then the game glitches, or freeze. The only game that works, it's Battletoads. I don't know why. I actually bought new games and tried to make a test, and they glitch out and freeze. But Battletoads works fine, so I need to fix that. This level is huge. It's a long level. You're flying slowly, destroying all the enemy turrets and ships. And then you have to destroy the battleship itself. Like, fuck. We have a mid boss that is the bridge of the battleship. And then after destroying the bridge, you will keep going and destroy the... How can I say it? Propulsion system? No. The thrusters? Yeah, I think it's the thrusters. You know, the thing that keeps moving the ship. I forgot the name. Sorry, guys. Les digo que este nivel es largo, o sea, y como vas volando a una velocidad lenta porque tienes que destruir... Bueno, no tienes que destruir, pero la idea es que destruyas todas las armas de la nave. O sea, vaya, güey, pártele su madre, pues si evita que te disparen. Vamos a llegar al punto medio de la nave. Aquí ahí vamos a enfrentarnos a un subjefe, que es el puente. El puente pues tiene varias armas y arsenales que hay que destruir. Y después de eso vamos a continuar avanzando hasta que destruyamos el sistema de propulsión. Ya sabes, los cohetes que propulsan la nave. Entonces sí, la verdad, sí está de huevita este nivel, pero como puedes ver, o sea, no tienes tiempo para relajarte. No puedes estar como que, bueno, aquí me espero. No, o sea, te van a estar atacando por todos lados. And sadly, this is a slow level, so you will think, well, I stay in one place and dodge everything, but no, enemies appear from everywhere. As you can see, I try my best to defend myself from enemies from the top, from the bottom, and avoid the enemy attack pattern, so... I do enjoy this game. Actually, this is one of my original... Well, not... I have this game for a long time. I remember buying it... I maybe it was like 10... When I have 10 years, when I was a kid. And... For some reason the game stays with me, even though sometime later I sold my original NES and a lot of games. But S.C.A.T stayed with me, you know? I don't know why. Sometime later I bought another NES, that is the current one that I have. And I have other games now, but S.C.A.T is the only one like, oh no, this one I have it since I was a kid. And it had some scars. I will show you, but... I have to move a little bit, a couple of boxes, and no, I will put a picture there at the thumbnail better. I think that's the best solution. Pues aprovechando que pues tenemos tiempo, la verdad le estaba platicando que de hecho este juego, el S.C.A.T, tengo el cartucho original desde que era un niño. O sea, yo creo que tenía como unos 10 años cuando lo compré. Y de hecho es gracioso porque recuerdo haber vendido mi Nintendo original, el primero que tenía. Lo vendí y también hizo, o sea, hice la estupidez de venderlo con juegos muy chidos. Pero por alguna extraña razón S.C.A.T se quedó. Tiempo después compré otro NES, compré otros juegos, pero S.C.A.T seguía ahí, o sea, y sigue. O sea, el cabrón tiene bueno, tiene unas cuantas daños de batalla, pero ahí está. O sea, y yo sé que funciona el juego. O sea, el problema es mi Nintendo, nada más tengo que arreglarlo o comprar otro. Chingue su madre, échale aguacate y limón, no mames. But well, guys, finally we are on the end of the level. You see that I got some health back. Ya pueden ver, banda, que después de ahora sí que el cotorreo acá tranqui, ya estamos en la parte final del nivel. Ahí ya me dieron vidita extra. Y hay que destruir el sistema de propulsión de la nave. We have to destroy the propulsion system of the ship, the last thing. But it's heavily defended because the rockets will shoot fire while I have to avoid a rocket launcher. So like, oh yeah, pretty easy stuff, nothing else. The rockets the rocket launcher throws the missiles at random.
And the propulsion system, it's, as you can see, it has an order. Pueden ver que el sistema de propulsión sí tiene un orden como dispara el fuego, pero los cohetitos que están al lado, esos hijos de la chingada, se mueven al azar. Así como que, hijo de tu puta madre, dale tranqui. Y lo malo es que no puedes destruir esos misiles, así como que no mames, güey, o sea, cabrón. The bad thing is that you cannot destroy the missiles. But in the good side is that you destroy all the propulsions or the rockets. That thing. The ship will explode. Lo bueno es que si destruyes el sistema de propulsión, eso es todo. La nave se destruye y ya vamos al nivel final. Ahora sí que el nivel más perro del juego. Este sí es el más perro. El nivel. El jefe no, el jefe está súper regalado. Pero el nivel, hijo de su puta madre. Aquí hay muchos enemigos. Hay láseres que rebotan por las paredes. Y lo más importante, aquí es el único nivel que tiene un obstáculo que si lo tocas, te mata al instante. This is the hardest level of the game. The hardest. Only the level. The boss is pretty easy. Like, no joke. Here, there are a ton of enemies. There is bouncing lasers, as you can see now. But most importantly, there is one obstacle in the game that if you're not careful, you could die. He's one-hit kills. There are some like yellow pillars. Those pillars can go up and down. If you touch that, you're dead. So, better be careful. Les digo que esas cosas doradas que suben y bajan son los enemigos que te matan de un solo golpe. Entonces, si lo tocas, mamaste. The game, I think the game has limited continues. I think you only have 3 continues and that's game over. And if you die, well, you start at the beginning of the level. Les digo que el juego creo que tienes continuos limitados. No estoy seguro, la verdad, ahí sí se las debo. Tiene solamente, creo que tiene solamente 3 continúes. Si fallas, o sea, si mueres y ganas, usas un continue, regresas al principio de nivel. Yo la verdad no recomiendo que uses un continuo aquí porque cada continuo que usas, bueno, pues te recupera la energía. O sea, vuelves al principio, tienes energía, pero solo tienes 6 puntos. 6 puntos de vida. Y aquí la verdad sí te pegan cabrón. Yo te recomendaría empezar de nuevo. Digo, yo porque soy bien pro, bien chingón o bien pendejo, no sé. Sí usé un continue una vez y muy apenas lo pasé, muy apenas. Así como, ay, tu puta madre. If you die and get a game over, as I mentioned before, you start at the beginning of the level, but only with 6 points of health or life. So I suggest you that better you start over. I mean, you could try, and I'm telling you, it's possible to beat the level, no problem. But it's really hard, really hard. There is a recovery item at the end of the level, as always. Les digo que la ventaja es, pues sí hay un ítem curativo, pero es al final del nivel, como siempre. O sea, la verdad yo te digo, vuelve a empezar. I'm saying, start over, better. Gather all the energy that you can and start over. So, we are doing great. It's a long level. I think we're halfway of the level. We have to dodge a lot of lasers, more enemies. And I do remember playing this game with a friend, and it was pretty fun. I wish to have friends now. No, I'm just kidding. I wish to play this with a friend sometime, because, oh man. The experience of playing this game, beating it with a body like, no, cabrón, muévete, move it, bastard. You know, it's pretty cool. You can see that my health is going down really fast. Les digo que está bien chido jugarlo con un amigo. Yo recuerdo haberlo jugado de niño con un amigo y la verdad está bien chingón vencer el juego con esto. Ahorita pueden ver que de hecho mi energía está bajando bien grave, o sea, me están pegando cabrón, pero muchos son errores míos. De hecho, un error fatal que voy a hacer aquí es que voy a cambiar el arma. Las armas en sí, pues casi se podría decir, el láser es disparo rápido pero débil. El white o rayo ancho, que el que uso ahorita es daño promedio y pues tiene buen rango porque abarca una buena cantidad una decente cantidad de la pantalla.
Y luego están las bombas. Las bombas son muy poderosas, pero son súper lentas. Entonces prefiero usar la W porque es mi arma favorita. Pero como les digo, la cagué y ahorita la voy a cambiar por la letra B. Accidentally I changed weapon from the letter W, that is my favorite weapon, to the letter B. The laser is fast, but weak. The white is average. Good speed and good good range and good speed. The bombs are powerful, but slow as fuck. And I'm 3 points left. Luckily, I'm close to the end of the level, so I will get some health soon. Le digo que ya nada más veo 3 puntos de vida, así como que, ay, hijo de tu puta madre. Lo bueno es que hay vidita ya aquí cerca, ya estamos cerca del final. Be careful of the yellow pillar, because, you know, it can heal you, but also avoid the bouncing laser. Le digo, ten cuidadito ahí nada más de la pinche columna amarilla de mierda que te mata y del láser que rebota, pues. Porque ahorita pinche Masin aquí que está jugando de que hijo de tu puta madre, casi te matan, pendejo. After this, I think is the boss and the health item. There is a health item, like, oh. And I take a hit there too, like, fuck. But that's okay, I have enough health. Usually, the strat on this boss, if you had good amount of health and the W, spam the bastard. You know what? Last in the center of the mouth, like that. And after a couple of hits, he's gone. It's like a Gradius boss, so you can understand better. Le digo que la estrategia para este pinche jefe, la verdad, está bien fácil. Si tú tienes una buena cantidad de vida y tienes la letra W, spame al cabrón, dispárale así en el centro, no te detengas, toma los golpes, no hay pedo. Si lo haces bien, lo matas en un par de golpes. Ahorita tengo una mala cantidad de vida y luego tengo las bombas, así como que voy a tener que jugar defensivo. I will need to play defense with the on defense, because I have a little bit of health. Like, man, I cannot take a lot of hits. But I discovered that the bombs are really, really powerful, because in a couple of hits he's gone. And that's it, guys. That's the end of the game. Have you guys played this one? Y te digo, las bombas lo hicieron pedazos. Y ya con esto es el final del juego. Y bueno, banda, no sé, ¿les gustó el juego? ¿Lo han jugado antes? Ahí pues, si pueden dejármelo en los comentarios, chingón. If you can leave a comment like, no, I never play it, or I play it, please, go ahead, leave it in the comments. And here you can enjoy the ending, guys. So let's enjoy the ending. Get naked. And well, guys, that's pretty much, that's it for me. After the ending, there will be a couple of credits, and that's it. After that, you will get the game over screen with the total points. And well, guys, I wanna thank you all for watching, and I will see you next time. Banda, yo hasta aquí le dejo, la verdad. Este es el final del juego, lo cual no está malo, está bueno. El juego es muy padre, lo disfruté mucho, lo voy a seguir disfrutando mucho. Y yo hasta aquí le paro. Ahí nos vemos como quieran la otra, banda. Espero que disfruten el final del juego, los créditos. Después de los créditos aparece la pantalla de Game Over con tus puntos totales. Y ahí se acabó. Entonces yo me despido. Masin Power is out. Thanks so much for watching. El Masin se va. Ahí nos vemos. Ya. 1, 2 y... ¡vámonos! Y le fallé. I missed. There you go.